Buen día, mis hermanos. Para mí es un gozo estar con ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Neumatología ontológica y funcionalista en Juan capítulo 14. No tengo idea eso qué significa, pero se escucha bonito. Neumatología ontológica y funcionalista en Juan 14. Antes de leer el texto, antes de orar, yo quiero decirles algo y hacerles una advertencia. Cuando un tema o una persona se vuelve popular, vamos a quedarnos ahora con una persona. Cuando una persona se vuelve popular, el individuo se pierde en la popularidad. No nos importa si la persona es casada, soltera, si tiene problemas, si tiene dificultades. Nos importa su fama, nos importa su prestigio. De manera que detrás de la fama murió, o por la fama, o en la fama, murió el sujeto y vive el famoso. Me estoy comunicando. No nos importa fulano de tal si siente, si no siente, si llora, si no llora, si le hacemos daño al buscarlo con tanta recurrencia. No nos importa eso, nos importa la fama y lo que esa persona pueda aportar. Y estoy hablando ahora de artistas, cantantes, etc. Lo mismo sucede cuando el Espíritu Santo se vuelve un ser famoso, se vuelve un tema popular. El Espíritu Santo desaparece detrás de la popularidad que hay en torno de él, que es el que llena, el que nos saca de apuros, y entonces él se pierde. Debemos tener mucho cuidado de no estar desgastando en nuestro lenguaje el nombre del Espíritu Santo. Porque cuando hacemos uso tan recurrente de su persona, de su nombre, se nos vuelve algo tan común que esa capacidad de asombro, de respeto, de anonadamiento frente al Espíritu Santo la perdemos. De manera que debemos tener mucho cuidado. Hay personas que utilizan el nombre de Dios, en el nombre de Jesús y el nombre del Espíritu Santo absolutamente para todo. Y todo el día está en sus labios de manera inocua, sin sentido, sin contenido, sin propósito. Una persona caminaba, se tropezaba y se golpeaba. Al tropezarse, maldecía. Se convierte al Señor, va caminando, se tropieza, no maldice, sino que invoca el nombre de Jesús. Reemplazó la maldición por el nombre de Jesús. Debemos tener cuidado en mal usar el nombre del Señor. Vamos a orar, leer el texto y explicar qué es neumatología funcionalista, qué es neumatología ontológica y cómo se ve en la palabra del Señor y cómo se ve reflejado en el texto que en esta mañana vamos a leer. Señor, en esta mañana bendecimos tu nombre y realmente en este tiempo de adoración y de alabanza pudimos ver tu presencia, tu gloria. Y gloria que se confirma y presencia que se confirma en la cena. Y gracias, Señor, por considerarnos dignos sin serlos, dignos de participar de la mesa del Cordero. Hoy estamos participando y mañana estaremos en el paraíso y en la Nueva Jerusalén, disfrutando eternamente y para siempre la cena del Cordero, cuyo ministro oficiante será Jesucristo. Gracias, Padre, por estas arras que nos das, es decir, por esta anticipación de la mesa del Señor que nos das y permite, Señor, que mes tras mes participemos de la mesa del Señor. Y ahora permite que tu palabra llegue a nuestro corazón y que podamos comprender mejor el mysterium spiriti, el misterio del Espíritu. Y ayúdanos, Señor, a entender bien el pasaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias y o Nuevos Testamentos
a Juan capítulo 14, los versículos 16 al 26. Juan capítulo 14, los versículos 16 al 26. Búsquenlo y yo voy a anticiparme a la lectura. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, es decir, no el que le iba a entregar, sino otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si nosotros nos dedicáramos a trabajar este texto exegéticamente, decir, desmenuzarlo por todo lo que dice, necesitaríamos varios meses para explicar a profundidad lo que aquí está diciendo. Entenderán ustedes que tengo más o menos media hora, 40 minutos para exponer todo, entonces voy a tener que hacerlo de manera sucinta. La primera vez que la Escritura da fe de la existencia del Espíritu Santo, la primera vez que la Biblia nos muestra al Espíritu Santo, lo ubica en el primer acto soberano, esplendoroso. El primer acto soberano y esplendoroso, y el segundo, aun cuando es el primero, y el segundo más importante acaecido en el universo, la creación. Quiero preguntarles, ¿cuál es el acto más importante, el acto divino más importante en el universo? La creación es el segundo acto más importante. ¿Cuál es el más importante? La encarnación. Pensamos que la creación es el acto más esplendoroso, el más sublime es la encarnación, que implica nacimiento, ministerio, pasión, muerte, resurrección y exaltación. Los dos actos sublimes de Dios en el cosmos. En el segundo, en el primero cronológicamente y en el segundo de importancia, encontramos al Espíritu. Al Espíritu Santo en el gran fiat divino. Lo encontramos y Moisés dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es la primera vez que la Escritura muestra
la presencia del Neuma, o en este caso del Ruach Elohim. Es el término hebreo que aparece allí. No aparece Espíritu Santo, sino Ruach Elohim. Es la primera vez que lo encontramos en el escenario cosmológico. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifiesta de varias maneras, pero debo retroceder para decirles lo siguiente. El Espíritu Santo ha obrado desde que el universo fue creado, desde eso que hemos llamado la creatio prima. La creatio prima. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. La creatio secunda, cuando comienza a decir, y dijo Dios, hágase la luz. Y comienza Dios el proceso de ornamentación. Desde la creatio prima, desde la creación del universo, el Espíritu Santo ha estado presente hasta el momento en que estamos hablando. Y estará presente hasta la consumación de los siglos. El Antiguo Testamento nos muestra grosso modo, bueno, ni tan grosso modo, porque lo detalla solamente que yo ahora voy a presentarlo grosso modo, la presencia del Espíritu en el Antiguo Testamento. Se evidencia en la creación. Él estaba allí. Y por cuestión de tiempo no voy a examinar con ustedes qué significa eso que el Ruach Elohim Mehefesh al Penei Hammayi. Es decir, qué significa que el Espíritu de Dios estaba allí presente sobre la faz de las aguas. No tengo tiempo para tantas explicaciones, pero estaba allí presente. Estaba presente allí. Entonces también se evidencia en el momento de la emisión de la Torá, cuando Dios se revela, cuando Dios le dice a Moisés, sube, y Moisés está allá y pasa 40 días sin comer nada en la presencia del Señor, contemplando la gloria de Dios y recibiendo la ley, la Torá. Allí estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba presente en la proclamación profética, cuando Dios revelaba su palabra a los profetas y llenaba a los profetas para proclamar la palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Ruach Elohim, estaba presente cuando Dios ungía a estos shofet o shofetim, es decir, a los jueces, para liberar al pueblo de Israel de todos los enemigos. El Espíritu Santo estaba allí presente. El Espíritu Santo estaba en todos los acontecimientos del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, posibilitando esos eventos. El Espíritu Santo también estaba en los elementos de la naturaleza, a veces se le veía como viento. El Espíritu Santo ha estado presente en todo lo que Dios ha hecho. Ustedes, no sé si han escuchado que esta expresión, la misión de Dios. La misión de Dios es trina o es trinitaria. La misión de Dios Padre, Elohim Yahvé, el Padre del Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Dios. La misión del Logos, del Verbo, del Ángel de Jehová, de la Dabar Jehová, de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, y la misión del Espíritu Santo. Yo tengo muchas dificultades con aceptar eso de manera acrítica, porque cuando nosotros hablamos de la misión del Padre, de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, tal vez sin proponérnoslo, estamos pensando en un triteísmo. Pero si lo pensamos de manera funcional, podríamos entenderlo mejor. El Espíritu Santo tiene una misión que cumplir. También hablamos nosotros de la Trinidad inmanente y la Trinidad trascendente. Y también hablamos de la economía trinitaria. Todo esto tiene que ver con la relación interna de la Trinidad. La manera como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se comunica. Y noten que no estoy pluralizando el verbo. No estoy diciendo se comunican.
para no caer también en el problema del triteísmo, pero el otro riesgo que corro es caer en el problema del unicismo. Ese es el problema cuando hablamos de la Trinidad, porque estamos moviéndonos en una paradoja que a veces es incomprensible. La misión del Espíritu Santo, la misión del Padre y la misión del Hijo es la misma. Lo que sucede es que para efecto, lo que se llama la Trinidad trascendente, la manera como lo percibimos, hay misiones particulares. El Espíritu Santo tiene una misión que cumplir en el mundo y esa misión es otorgada por la Trinidad, Él siendo parte de la triunidad. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es vital. No solo Él es vida, sino que imparte vida a todo ser. Él da vida a su creación, pues Él es co-creador juntamente con el Padre y juntamente con el Verbo. Podemos puntualizar las actividades del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el mundo de la siguiente manera. Es creador, da y sostiene vida, instruye y da inteligencia, da sabiduría, dota a los hombres para servicio especial, inspiró los escritos del Antiguo Testamento, ayudó a los hombres a gobernar y a obtener victorias. Estaba en la guerra y estaba dando victoria en la guerra a su pueblo. Hizo profetizar a los hombres, daba poder para vencer y a usted lo potencializa para vencer. Ayudaba en el control del universo, daba poder para toda buena obra. Es fuente de poder. En el tiempo del fin el Espíritu Santo también redimirá a Israel. Y el Espíritu Santo está cumpliendo la misión que Cristo le otorgó a la iglesia. Entre las facultades que el Antiguo Testamento le adjudican al Espíritu Santo se encuentran las siguientes. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es sabiduría, Jokma, lo mismo que Jesucristo. Tiene conocimiento porque Él, el conocimiento está en Él. Tiene inteligencia y poder. Eso es un sumario. Noten que es un sumario de la neumatología veterotestamentaria. ¿Cómo podemos nosotros ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Si yo estuviera dictando un curso de teología, un curso de neumatología, en lo que les acabo de decir, yo gastaría varias semanas de clase, 3 días por semana. Porque uno tiene que ir por parte, ir desglosando. Pero como aquí estamos haciendo milagros, el milagro de la predicación, lo que uno puede enseñar en 24 o en más horas, aquí lo enseñamos en pocos minutos, lo sintetizamos. Yo les dije en el título que vamos a hablar de 2 elementos, la neumatología ontológica y la neumatología funcionalista en el Evangelio de Juan, en Juan 14, que es la porción que leímos. Cuando hablamos de, y aquí por favor agudice sus oídos, su capacidad comprensiva para que pueda asimilar lo que voy a decir. Cuando hablamos de neumatología ontológica, estamos refiriéndonos al hecho que el Espíritu Santo es un ser existente. Él existe per se en sí mismo. Nadie le ha dado la existencia. Existe eternamente y para siempre. Y además de ser el gran existente como miembro de la Trinidad, es fundamento, juntamente con el Padre y el Hijo, de todo cuanto existe. Aludimos también al hecho de que de Él derivan todos los seres. Hay varias formas, yo diría, herética, de hablar de la derivación de los seres de parte de Dios. Algunos hablan que los seres derivan de Dios por emanación.
una emanación es que de mí sale algo. Y de ese algo que sale de mí sale otra cosa. Y de eso sale otra cosa. Y entonces, si el universo sale de Dios por emanación, eso entonces querría decir que el universo es divino. Porque es parte de Dios. El universo no viene por emanación. El universo no viene por combate. La mitología, tanto caldea como egipcia, y la mitología griega y otras mitologías han enseñado que el universo deriva por combate entre dioses. Por ejemplo, Marduk peleó con Tiamat. Estamos hablando de una mitología caldea babilónica en el Enuma Elish. Marduk peleó con Tiamat. Tiamat lo desafió. Y Marduk mató a Tiamat. Y ella mató a Kingu, que era el esposo de Tiamat. Del cuerpo de Tiamat, el cuerpo se divide en dos partes. De la parte de arriba hace el cielo y de la parte de abajo del cuerpo de Tiamat, Marduk, hace la tierra. Y de la sangre de Kingu, su consorte, se hace la raza humana. Entonces, según esa mitología, el mundo procede por combate entre dioses. La Biblia jamás presenta eso. El mundo no deriva por emanación. El mundo no deriva por combate. El mundo no deriva por ananke. La palabra ananke significa necesidad. Y el panenteísmo ha enseñado que Dios hizo el universo porque Dios necesitaba un cuerpo para manifestarse. Es poderoso, pero no se podía manifestar porque no tenía los medios para manifestarse. Entonces crea el universo por una necesidad para que él pudiera comunicarse. Entonces, el universo sería más o menos el cuerpo de Dios. Es lo que el cuerpo es al alma, y Dios sería al universo lo que el alma es al cuerpo. Dios, según ellos, no crea el universo por soberanía, sino porque necesitaba, porque le convenía. Y de esta manera entonces le quita a Dios la capacidad de ser un ser perfecto. Dios crea el universo por soberanía. Es soberano y lo creó porque quiso. Y entonces todo lo que existe deriva de Dios por soberanía, no por necesidad, no por luchas contra otros dioses y no por emanación. No es que el universo se desprendió de Dios y el universo es parte de Dios, así que el universo es divino. No es por eso, es por un acto soberano. Todo ser existente deriva de Dios por soberanía. El universo deriva de Dios por soberanía. Entonces, el Espíritu Santo es el gran existente y juntamente con el Padre y con el Hijo hace que el universo derive de Él, pero por la palabra. A eso nos referimos cuando hablamos de neumatología ontológica. Él es. Existe eternamente y para siempre. Y todo otro ser, estoy hablando de Él como el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y todo ser existente deriva de Él. Nada de lo que existe fuera de la soberanía de Dios. Pero miremos un poquito más filosóficamente el concepto de ontología. La ontología es la ciencia que estudia el ser. Los primeros filósofos presocráticos distinguieron entre la pluralidad de realidades y el origen común de todas ellas. Así entendían que había un arjé. Arjé es principio, algo de lo cual deriva, algo que genera lo que existe. Entonces, que había un arjé o sustancia primigenia de la cual deriva todo lo demás. Este tipo de reflexión sugería que había una esencia común relacionada con todo lo que existe. En otros términos, podríamos hablar de ser de un ser. La ontología filosófica primera es precisamente el conocimiento que estudia la idea del ser. Y entonces, ¿qué es eso de neumatología ontológica? Cuando hablamos de neumatología ontológica, nos estamos refiriendo al ser del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? No
qué hace, sino quién es. Entonces nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona, es un ser que existe eternamente y para siempre. Y es una persona. Como persona tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene autodeterminación, se autoidentifica. Es un ser que es una conciencia que existe y que como persona y ontológicamente hablando es un ser de quien se deriva todos los demás seres. Hablamos entonces del Espíritu Santo como el gran existente. Y es por eso que hablamos de Él y decimos que Él tiene intelección y racionalidad. Intelección tiene que ver con el entendimiento y tiene que ver también con la racionalidad. Jesucristo dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es consolador, es enviado del Padre y nos enseñará porque es maestro. Es didáscalos, es nuestro maestro. Y de esto vamos a hablar más adelante. Y también dice el versículo 8 del capítulo 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está mostrando que es un ser racional, que es un ser que tiene intelecto, pensamiento, inteligencia, sabiduría. Es persona. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo recuerda, el Espíritu nos recuerda a nosotros, nos enseña a nosotros y nos convence. Nos convence acerca del error que cometemos. Hace palpable nuestro error y nos dice, has cometido un error, y también nos enseña las verdades. Y son estas actividades que demuestran intelección. El Espíritu Santo enseña y nos recuerda la palabra de Cristo. Además convence a los hombres de pecado. El Espíritu mismo, dice Pablo en Romanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es una persona que está allí hablando con otra persona. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No tenemos idea, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Permítanme un paréntesis. Muchas veces usted le pide a Dios algo y Dios se lo concede. Pero usted comienza a recibir cosas de Dios que nunca le pidió. Usted se ha detenido a pensar eso, ¿por qué ocurre? Bueno, aquí el Espíritu Santo está orando por usted sin que usted se dé cuenta, porque sí conoce sus necesidades. Y es interesante eso, porque yo sé, bueno, creo que medianamente sé mis necesidades de ahora. Pero el Espíritu Santo, que me conoce eternamente y para siempre, me creó y conoce mi vida al derecho y al revés desde la eternidad. Él sabe lo que yo voy a necesitar en 3 meses. Entonces ya al Padre está pidiendo lo que yo realmente necesito y que no me doy cuenta que necesito. Y entonces Él ora, eso es lo que Pablo dice aquí, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está orando el Señor por nosotros. Y de pronto usted comienza a recibir cosas que nunca pidió. Bueno, dele gracias a Dios por ese intercesor que ha puesto. Por eso es Paráclito. Y esto lo vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene volición, tiene capacidad de liderazgo. Y estoy listando para avanzar más. Tiene capacidad de relacionarse. Tiene discernimiento moral, porque Él es el bien supremo. Él es el sumum bonum, es decir, Dios trino es el sumum bonum. Él es el gran ser moral perfecto de todo cuanto existe.
Resumí de esa manera la neumatología ontológica. Ahora vamos a hablar de la neumatología funcionalista. Usted se sentiría muy decepcionado si a usted una persona, amigo o relacionado o pariente, solo lo busca cuando lo necesita. Hermano Nicolás, perdone, es que le estoy llamando porque necesita usted un favor. No, tranquilo, hermano Fernando, ¿qué se le ofrece? Hermano, ¿usted me puede hacer tal favor? Sí, hermano, con mucho gusto. Dejé de llamarlo, 20 días después lo llamo. Hermano Nicolás, ¿cómo está, hermanito? Bien. ¿Y la hermana Rocío? Bien. ¿Y el nietecito? Bueno, y comienza a preguntarle por todo el mundo. Y hermano Nicolás, ¿usted me puede hacer, y qué pena molestarlo otra vez, me puede hacer un favor? Claro, hermano Fernando. ¿Y me puede hacer este favor? Claro, con mucho gusto. Me hace el favor. 2 meses después, estoy siguiendo unos apuntes que mi apuntador me está mandando. 2 meses después, llamo al hermano Nicolás. Hermano Nicolás, qué pena, a lo mejor usted va a pensar que yo lo llamo cuando lo necesito. Yo les pregunto, ¿no les ha pasado eso a ustedes? Y entonces el hermano Nicolás, como es buena gente, claro, hermano, no se preocupe, no piense eso, no se preocupe. Se decepcionan porque él es una cosa que suple mis necesidades. ¿Y no es eso lo que hacemos con Dios? Yo en mis tiempos de oración estoy diciendo que nosotros debemos buscar a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos comida, todo está solucionado, cuando no hay problema, cuando la familia está bien, cuando no tenemos dolor, cuando estamos en óptimas condiciones. Debemos buscar al Señor, adorarlo, agradecerle, tener comunión con Él y sobre todo obedecerlo, porque la obediencia es la carta de presentación de nuestro amor hacia el Señor. Pero ustedes pueden ver que hay personas que cuando están bien dejan de venir a la iglesia. Fernando Abilio Mosquera Brand pone a la iglesia a orar cuando está desempleado y todos los hermanos están orando. Y de pronto el Señor escucha la oración, me sale un trabajo. Y no tengo la gallardía de decir, hermanos, ya el Señor me dio trabajo. Pero supongamos que sí la tengo. Hermanos, gracias al Señor que ya tengo empleo. Y dejan de verme en la iglesia. Y luego me preguntan el pastor, hermano Ferrandi, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Hermano, es que he estado muy ocupado. Lo que fue una bendición de Dios se convirtió en el obstáculo de mi comunión con el Señor. Eso sucede con frecuencia con nosotros y el Espíritu Santo. Cuando necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, lo invocamos de manera desesperada. Pero cuando no la necesitamos, lo ofendemos en su propia cara. ¿Me estoy comunicando? Lo deshonramos, nos redarguye de lo que estamos haciendo, no nos interesa, no me importa. La conciencia a través de la cual nos habla el Espíritu Santo nos dice, estás obrando mal, decimos, no me importa, nos llenamos de orgullo, de soberbia, de desobediencia. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestro Dios con esa actitud? La neumatología funcionalista. La neumatología funcionalista se refiere a la misión del Espíritu Santo en el mundo, en la iglesia y en el creyente. Por esa razón encontramos la presencia del Espíritu Santo conectada con la encarnación. Cuando Gabriel le anuncia a María que ella será la madre del Hijo de Dios, le declara que ella concebirá del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está la Trinidad. Allí está la Trinidad, el Espíritu Santo cumpliendo su misión.
El Espíritu Santo es Paráclitos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. El Espíritu Santo es el otro Consolador, es el Paráclitos. ¿A qué significa Paráclitos? Otros dicen Paraclitos. El Paráclitos significa auxiliador, intercesor, consolador. Esto es alguien que viene a ayudarnos en la misión que Dios nos encomendó. Jesucristo nos dio una misión. Y Jesucristo sabía que nosotros, Fernando Avilio, no quiero acusarlo a ustedes, así que yo voy a acusarme yo solo. Fernando Avilio Mosquera Brand es incapaz de realizar por sí mismo la misión que le encomendó. Entonces le mandó una persona que lo dirija, que lo socorra, que le dé sabiduría, que lo apoye, que lo auxilie, que esté a su lado, que lo esté defendiendo. El Consolador, el Paráclitos. Y ahí Jesucristo dijo a los Paráclitos. Es decir, Jesucristo está con nosotros, el Padre está con nosotros. Además nos manda otro que está con nosotros. Nosotros no estamos solos en ningún momento. Usted en un momento de problemas, de soledad, de angustia, de percepción equivocada, usted dice, yo estoy solo, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha. Por favor, no acuse a Dios de esa manera. Dios le ha prometido nunca dejarlo, nunca abandonarlo. Aun cuando usted se sienta solo, triste, abandonado, que emocionalmente a veces uno tiene una intuición equivocada, uno intuitivamente piensa que Dios lo abandonó, que no lo escucha. Está equivocado, no acuse a Dios de eso. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Si yo soy hijo de Dios, si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo las 24 horas del día, todos los días hasta cuando usted muera. Cuando usted muere, va a la presencia de Él. Va a la presencia de Él y estará eternamente y para siempre. El Espíritu Santo es fiel y Él está con nosotros. Él está haciendo la obra de nosotros. Él nos está enseñando. Y ya vamos a terminar con estos apuntes. El Paráclitos es nuestro didascalos, nuestro maestro. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hoy necesitamos esos aparatos, necesitamos la tecnología para investigar, que nos recuerde y todo eso. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos recordará las cosas de Él. Las cosas de Él. El Espíritu Santo es el didascalos. Yo soy didascalos. Aquí tenemos didascalos o didascaloi, plural, maestros. Él nos ha llamado, Dios nos ha llamado para ser maestro. Pero el maestro de todos los maestros es el Espíritu Santo. Él es el rabí. En griego sería rabí. El rabí de todos y cada uno de nosotros. Y escúcheme bien. Como didascalos. ¿Y qué significa didascalos? Maestro. Como didascalos, su función es, escúcheme, por favor, guiarnos por el camino de la verdad. Porque Él es Alethinos. Él es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios es verdadero. Y Él habla verdad. El Espíritu Santo nos guía por el camino de la verdad. Por el camino del conocimiento. El Espíritu Santo nos guía por el camino de la sabiduría. Nos guía por el camino de la inteligencia.
Nos guía por el camino de la prudencia. Nos guía por el camino del discernimiento. Y consecuentemente nos ayuda a eliminar todo conato de herejía y distorsión de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo lleva a su iglesia a un discernimiento profundo de la palabra, de tal manera que ha dado tantos dones aquí, que si yo comenzara a enseñar algo distinto, con palabras rebuscadas, bonitas, para ocultar mi error, ustedes se darían cuenta. Y no se darían cuenta porque son súper inteligentes, sino porque el Espíritu Santo les estaría diciendo, Fernando está falseando mi palabra, porque Él nos guía por el camino de la verdad. El Espíritu Santo, escuche esto, el Espíritu Santo es el guardián de la revelación de Dios. Es el encargado de cuidar que su palabra revelada por Él no sea falsificada, no sea falseada. Y se encarga que su pueblo no se deje engañar. Hay muchos lobos por allí, muchos falsos maestros, pero el Espíritu Santo por eso les pide que escudriñen las Escrituras, que estudien la palabra, porque el Espíritu Santo les recuerda siempre lo que ustedes han leído de la palabra y los guía por el camino de la verdad. El Espíritu Santo, como didascalos del cristiano, lo dirige también hacia el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. Entonces, mire, Él está conmigo y me está diciendo, Fernando, esto que usted está pensando es equivocado. El primer exhortado de mi error interpretativo de la Escritura soy yo. Al primero que exhorta es a mí. A veces la soberbia no le deja a uno dejarse exhortar, pero al primero que exhorta es al equivocado. Y si yo en mi terquedad no me dejo exhortar, entonces los utilizo a ustedes para que me exhorten a mí. Nos guía a la verdad. Esa es su función, esa es su tarea. Guiarnos por el camino de la palabra. El camino de la palabra no es tortuoso. El camino de la palabra no es errático, es recto y nos lleva por el camino de la palabra. Además, el Espíritu Santo me guía hacia una responsabilidad que yo tengo conmigo mismo, que los griegos llamaron epimeleia. Miren cuál es mi responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de conocerme a mí mismo. El Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario para que Fernando Abilio Mosquera Abrán se conozca. Sus defectos, sus debilidades, sus gustos, sus disgustos. Porque en la medida en que el Espíritu Santo trae ese conocimiento a mí, yo me doy cuenta de mis problemas para dejar al Espíritu de Dios trabajar en ellos. Y me doy cuenta de mis fortalezas para permitir al Espíritu Santo fortalecerlas aún más. Entonces, una tarea que hace es enseñarme a conocerme a mí mismo. Segundo, me enseña a amarme a mí mismo. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo. El nivel o los pasos del amor, el procedimiento, el proceso es amar a Dios, amarme yo y amar a otros. Uno puede decir, pero ese es narcisismo, ese es egoísmo. No, porque del amor que yo me tenga se va a derivar el amor que yo tenga por otros. Entonces, yo debo conocerme, yo debo amarme, yo debo cuidarme y yo debo cuidar mi salud. Y en esto no es un muy buen ejemplo. Aun cuando el Señor me ha dado buena salud, aun cuando a veces hay quebrantamiento, pero me ha dado buena salud. En estos años que tengo, solamente he sido hospitalizado 2 veces en toda mi vida, y eso es bueno. Y desafortunadamente el año pasado me operaron porque algo me estaba molestando. Yo dije, mira, Señor, si eso va a seguirme molestando, saca eso de allá. Y quitaba eso que me estaba incomodando. Pero me dice a mí que cuide mi salud,
¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu y como templo del Espíritu debe conocerse, debe amarse, debe cuidarse y debe cuidar su salud. Es templo del Dios viviente. Una vez que el Espíritu Santo hace en mí eso, me dice: Fernando, ya has trabajado eso o lo has trabajado y simultáneamente tienes que trabajar también esto. Hay personas que viven contigo, tu familia, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus estudiantes. Tienes que conocerlos. Tienes que amarlos. Tienes que cuidarlos. Y tienes que cuidar su salud. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo gripa y tengo tos, yo debería seguir el culto por virtual y no venir aquí a contagiarlos. Eso es respeto y cuidado por mi hermano. Debemos cuidarnos. Yo debo cuidarme, pero díganme ustedes, si yo no amo mi vida, si a mí no me importa lo que pase en mi vida, si me voy a enfermar, que me enferme, si me voy a morir, que me muera. Si esa es mi manera de pensar, ¿ustedes creen que yo los voy a cuidar y los voy a amar a ustedes y voy a cuidar su vida? De ninguna manera. Por eso la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Espíritu Santo tiene la función, la tarea de guiarme al conocimiento de toda la verdad. Eso ya lo hemos hablado. Tiene la tarea de convencerme y también cuidarme, convencerme de conocerme, amarme, cuidarme y cuidar mi salud. Y me dice: tienes la misma responsabilidad con los demás. Debes amarlos, debes conocerlos, debes cuidarlos y debes cuidar su salud. Hermanos, ya para terminar, el Espíritu Santo no es un vestido que me pongo, un traje, un vestido que me pongo. Cuando yo llegue a mi casa, esta ropa me la quito y me pongo una ropa casera, un mocho y un suéter y listo. El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo no vive en el exterior mío, vive acá. Y yo no puedo deshacerme de Él. Lo que yo debo hacer por mandato divino es someterme a Él, obedecerlo a Él y amarlo a Él. Pero que el Espíritu Santo no se convierta en un tema recurrente mío, que lo tenga a cada momento en mis labios, porque pierde sentido. Me estoy comunicando. Pierde sentido. Si usted a una persona la ve 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces al día y antes admiraba a esa persona, después de tanta familiaridad, la admiración se pierde y viene la camaradería. Entonces, si yo abuso tanto del Espíritu Santo, se deja de ser ese ser sublime, glorioso, y se convierte en mi parcero. Y yo lo voy a respetar. Y yo he escuchado pastores que una vez alguien le dijo: no seas patán. Y en un púlpito dijo que le había dicho eso a Dios. ¿Cómo es posible que uno llegue a tal grado de irrespeto de decirle eso al Señor? Y justamente es por esa familiaridad inadmisible. Señor, te damos gracias en esta mañana por el ministerio de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que nos exhorta. Pedimos, Padre, tu bendición. Permítenos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Y permítenos también, Señor, dejar que tu Espíritu Santo cumpla su misión en esta iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén.